Gracias, Dios bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas. Como siempre decimos, hermanos, muy contentos, muy agradecidos por la acogida que ha tenido el proyecto. Sabemos que Dios se está glorificando, las vidas se están edificando, porque eso es lo que perseguimos. La conferencia del día 9 ya la pudimos subir hoy. A veces tardamos un poquito más, déjeme decirle, en subirla, porque quien la sube es mi nieto y él las edita, porque como son por teléfono, pues se oyen a veces unas fluctuaciones en el volumen, y para subirlas a YouTube, pues tratamos de editarla lo más posible para que la calidad sea buena, y él pues está haciendo unos exámenes de ingreso al colegio acá de Mayagüez en Puerto Rico. Se acaba de graduar de cuarto año y entonces pues está un poquito apurado, pero hoy sacó un rato, y la del día 9 pues ya la pudimos subir durante el día de hoy. Nada, vamos a comenzar inmediatamente, amados, en lo que estamos para hoy. Ya estamos próximos a entrar a las cosas que son. Vamos a hacer un pequeño repasito, como siempre hacemos, rapidito, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio, como digo yo. Mire bien, ya hemos estado discutiendo, ya eso lo repasamos la semana pasada, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, con sus consabidos gestos, interpretaciones, Pérgamo, que esa la discutimos bastante ampliamente la semana pasada. Sobre Pérgamo quiero volver a hacer un poquito de énfasis, porque va en parte de lo que vamos a estar hablando hoy, y es que Pérgamo, como dijimos, es casamiento, y eso fue precisamente lo que hizo el emperador Constantino, casa la iglesia con el Estado. Eso fue exactamente en el año 313. Eso es lo que la historia reconoce como el edicto de Constantino. ¿Por qué es importante eso? Porque de Babilonia, y lo recalco porque recuerdo que una de las hermanas, como dije la semana pasada, nos trajo atención este punto de Babilonia. Se traen una serie de deidades y de conceptos paganos, y se transportan de Babilonia, literalmente Babilonia, la que está en el río Éufrates, allí, Mesopotamia, y de allá se traen esta serie de conceptos, que por eso es que se identifica a Roma, que lo explicamos la semana pasada, se identifica a Roma como Babilonia, básicamente, y es que ahí comienza el culto al emperador y todas estas cosas, y por consecuencia trae entonces la adoración, no la adoración, pero el considerar al Papa como vicario de Cristo. Habíamos estado explicando la evolución dentro del contexto de los Nicolaitas, que también lo hemos estado explicando con bastante tiempo. ¿Se acuerdan que decíamos Nicolaitas, conquistadores de pueblo? Y ahí es donde viene la evolución de unos más elevados que otros, ¿no? Ancianos, presbíteros, obispos, metropolitanos, y llegar hasta Papa. Bueno, hoy entonces nos atañe, hermano, el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice aquí, y oiga, léelo, mamita, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, amado, Sardis corresponde al periodo de la iglesia reformada. Ustedes ya tienen la clavecita que yo les dije, ¿no? De APIN RM. Iglesia apostólica, que ya la vimos, iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval y la iglesia reformada. 1517, 31 de octubre del año 1517. La famosa reforma protestante. ¿Quién no conoce que sea protestante? A Martín Lutero, el hombre que clavó las 95 tesis en Wittenberg, el hombre que dijo el hombre se justificará solamente por la fe. Ya nos estaba explicando que el papado va emergiendo, amado, desde principios del siglo VII, vamos a decir, año 605, más o menos por ahí, y en este momento ya del periodo de la Reforma, el papado está dominando. Recordemos, hagamos un poquito de historia, ¿no? Vamos a recordar que había terminado el periodo que en la historia se llama la Edad Media. Edad Media que transcurre del año 476 al 1492. Esa es la fecha exacta. Usualmente decimos acá en múltiplos de 100, de el 500 al 1500. Básicamente son como 1000 años, escuche bien, amado, como 1000 años que la Iglesia Católica se dominó tanto en la cultura, en la literatura, en el arte. Todo lo que se hacía era inspirado en la religión. Pero si hubiese sido en la religión buena, en el cristianismo bueno, amado, habría sido una... Surge el famoso Miguel Ángel, el famoso cuadro de la Santa Cena, vaya, para que más o menos aquí nos ubiquemos en lo que estamos hablando. Ahora, que con respecto a la iglesia reformada, que corresponde entonces en la consecuencia de las iglesias que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, a Sardis. La R reformada corresponde a Sardis. ¿Qué le dice Dios a Sardis? Bueno, primero, Sardis lo que significa es, mire qué bonito es esto, amado. Sardis lo que significa es los que salieron fuera. O sea, está todo el andamiaje religioso, vamos a decir así, del papado predominando. Si usted ha seguido más o menos verificando las notitas del estudio, al escuchar la fecha 476, pues ya usted se ubicó que es la caída del Imperio Romano Occidental. O sea, el aspecto político
lo que habíamos discutido la semana pasada con respecto al pacto de Constantino de casar la iglesia con el Estado. Habíamos señalado que Constantino ya ve que es inminente que el imperio romano, el poderío civil, el poderío de la forma en que vivimos los seres humanos fuera del aspecto religioso, se caía. ¿Y qué hace Constantino? Espérate, como yo quiero que esto prevalezca, yo cambio la capital de Roma a Constantinopla. Eso lo expliqué la semana pasada. Sencillamente quiero reforzar, amado, pero lo vamos a necesitar. Y así prevalece Constantinopla hasta el año 1453. 476 caída del Imperio Romano Occidental, 1453 caída de Constantinopla. Básicamente, dentro de este periodo de tiempo, es que está entonces la iglesia reformada, y Dios le dice aquí que Sardis, que es la que representa este periodo de tiempo, se le llama los que salieron fuera. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a pesar de que el catolicismo dominaba en todos los aspectos de la vida social, siempre Dios, y eso siempre ha sido así, siempre Dios preservó un remanente fiel. Vamos a verlos ahora, versículo por versículo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Mire cómo el Señor se le presenta a esa iglesia reformada. Martín Lutero. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya anteriormente, en el capítulo 1, habíamos discutido que los 7 espíritus de Dios representan al Espíritu Santo. Amado, siempre que usted vea esa expresión, los 7 espíritus de Dios representan en su tipología al Espíritu Santo. Y el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas tienen los pastores de la iglesia. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Pues según ese catolicismo rampante, amado, ¿qué le tiene que decir Dios? Estás muerto. Aunque proclama que eres mi iglesia, no eres mi iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hace una referencia implícita de la condición paupérrima que vive la iglesia, pero también impidiendo, hay unos poquitos ahí, que lo vamos a ver más adelante, hay unos poquitos que escaparon, hay unos poquitos que en ese periodo de Sardis, de la edad de la reforma, no consintieron en seguir las directrices del catolicismo, sino que se fueron fuera. Y esos son los que se llaman los protestantes. Espero que me están metiendo y que sé que tienes nada. Acuérdate después de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vuelvo y resalto, amado. Aunque la condición en el macro, en lo grande de la iglesia es mala, está muerta, pero siempre Dios reserva que un remanente fiel, y a ese remanente Dios le habla. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La Reforma, un Martín Lutero, un Zwinglio, un Savonarola, no recuerdo si estoy citando de memoria, hace 50 años que yo estudié esto en el seminario, un Moody, porque de ahí va a salir, de esa iglesia reformada, va a salir un Moody, van a salir los grandes predicadores que propiciaron los grandes avivamientos, amados, en el mundo entero. Pero tienes unas pocas personas
en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Vio el contrapeso, amado. A la iglesia en su macro le dijo, está muerta. Es un catolicismo rampante, es una idolatría rampante. Pero dentro de eso, Dios saca, como parte de la reforma de Martín Lutero, a un grupo que pertenecen a este periodo de tiempo, y a eso Dios le dice, son poquitos, tienes hay pocas, tienes que no son muchos. Por eso es que, amado, con respecto a la iglesia en este tiempo, y aplicamos, porque queremos estudiar y aplicar. Hoy el Señor, en un momento dado, le dijo a su iglesia, no temas, manada pequeña, no le dijo manada grande, no le dijo que son millones y millones y millones, no temas, manada pequeña, el Padre se ha complacido en daros el reino de los cielos. Mira cómo sigue diciendo aquí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y aquí hay un detalle que este sí lo quiero resaltar. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, aquí hay que explicar una cosa, y hay que resaltar y yo no tengo la intención de criticar, yo solamente tengo la intención de educar y enseñar. Esta doctrina de salvos, siempre salvos, ahí se cayó. ¿Qué dice ahí? Para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Yo espero que eso se entienda con meridiana claridad, hermano. Es muy fácil de enseñar que yo vine y acepté al Señor, y cuando yo acepté al Señor, yo me agarré de la mano del Señor, y el Señor agarró mi mano, y que como ya yo confesé salvación, que ya yo estoy salvo por el resto de mi vida, y que después que yo agarré al Señor por su mano o por su brazo, y Él me agarró a mí por mi brazo, porque eso es lo que profesa, en una explicación sencilla, amado. Eso es lo que profesa este tipo de postulado de salvo, siempre salvo. Pero después yo vine, y en el transcurso del tiempo, que el Señor me cuide, y lo estoy utilizando solamente como un ejemplo, yo me aparté del Señor. Yo solté mi mano de la mano del Señor. Pero el Señor sigue agarrado de mi otra mano, o de mi mano, aunque yo solté la mía. Y como el Señor sigue agarrado de mi mano, pues entonces yo estoy salvo. Entonces yo me puedo meter en cuanto sitio me dé la gana, por decirlo así. Yo puedo pecar, meterme en cuanto lugar es desagradable. Pero como yo estoy salvo porque Jesús me sigue aguantando, él sigue tomándome mi mano o mi brazo, Jesús entonces se tiene que meter conmigo. Donde quiera que yo me meta, en promiscuidad, en lo que sea, Jesús se va a meter conmigo. Eso es lo que eso es santidad. Eso es lo que Dios dice. No, aquí dice, y es lo que yo creo, que cuando la persona, escuche bien abajo, que cuando la persona acepta a Jesús como su Salvador, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando dice que cuando van a ser juzgados los muertos, se abrió el libro de la vida. Y eso está teniendo una confusión terrible, y eso yo lo voy a explicar en su momento cuando lleguemos allá al capítulo 20. Precisamente lo estoy usando como base para lo que estoy explicando ahora. Dice, y se abrió el libro de la vida y los otros libros
y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al Hades. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que personas que se convirtieron, sus nombres van registrados al libro de la vida. Pero cuando esa persona se aparta del Señor, su nombre es tachado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Déjenme buscar la cita esta para que mi esposa lo lea, porque sé que están pensando en esta cita que acabo de hacer de memoria. Apocalipsis capítulo 20, voy a buscarlo aquí. Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11. Léelo, mi amor, 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense bien, amado. Eso ha dado pie a falsas doctrinas, de que es que los muertos van a tener oportunidad aquí. No. Aquí estamos los salvados, aquí están los perdidos, que ya, porque esto se llama el juicio del gran trono blanco y la justicia de Dios. Escúcheme bien, la justicia de Dios hace que se presente allí el libro de la vida. Y llegó Juan del Pueblo, que está perdido, que ya está ante la presencia de Dios, porque ya se dio la resurrección de los perdidos, y está allí. Pero Juan del Pueblo no se va a ir al infierno, al Hades, muerto de la risa, como yo digo. No, va a ir a hacer su alegato. Señor, yo estuve en la iglesia. Sí, tú estuviste, Juan, tú tienes razón. Mira, y tu nombre estuvo inscrito en el libro de la vida. Míralo aquí, está tachado. Esto aquí aplica un concepto de contabilidad. En la contabilidad no borramos. En la contabilidad tachamos y corregimos. Ese es el mismo concepto que aplica aquí. Pero claro, por hoy lo vamos a dejar ahí, porque yo sé que ustedes me van a preguntar sobre eso. Pero lo tienen claro ahí, amado. Por eso es que Dios le dice acá a la iglesia de Sardis, mira, ten cuidado para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Y reitero, los perdidos van a llegar allí, se van a presentar ante Dios en el juicio del gran trono blanco y van a alegar, es que yo estuve en la iglesia, es que tú no te acuerdas que yo me convertí, después yo me fui, pero tú seguías agajado de mí. No, y el Señor le va a decir, apartado de mí, obradores de maldad, engañadores. Y yo no hablo esto, amado, yo no hablo esto con deseo de que la gente se pierda. No, yo lo tengo que enseñar, porque el enemigo se está valiendo de mucha doctrina de esta liviana. Pues como ya yo estoy salvo, yo hago lo que quiera y ya yo tengo garantizada mi salvación. No, amado, la salvación se pierde. Ahí está bien claro, lo volvemos a leer, reiteramos, el que venciere será vestido estoy leyendo el verso 5, de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Con eso damos por terminado el periodo de la iglesia de Sardis, amado, y pasamos entonces al mensaje de la iglesia de Filadelfia. Mi esposa lo lee. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, de escucharlo nada más, la lectura, uno comienza a sentir la presencia del Señor, hermano. Porque es un mensaje tan alentador, un mensaje tan bonito. Yo escuchaba a mi esposa leerlo y uno como que ve la mano del Señor pasando sobre la cabeza de uno y diciéndole a uno, tú eres uno de esos que están ahí enmarcados en esta iglesia. Adoramos el nombre del Señor. Filadelfia significa fiel. Déjeme decirle con respecto a Sardis, aunque le dije que es el periodo medieval es del 476 a 1453, déjeme decirle Sardis, que se extiende más o menos del año 1520 al año 1750. 1520, ya la reforma hemos dicho, 1517, esto hasta el año 1750. Yo no voy a entrar en la cuestión de Estados Unidos, quizás lo haga otro día, porque el Señor ya separa a los Estados Unidos, que es Manasés, conforme a Génesis capítulo 48, y lo saca en medio de la mancomunidad británica en el 1621. Si acaso ustedes les interesa, podemos hacer una conferencia de este aspecto particular. Pero no hay casualidad. No hay casualidad que Dios separa a los Estados Unidos de medio de la mancomunidad británica, lo que celebramos como el Día del Pavo. Yo en mi conferencia digo, nos comemos el pavo, pero no sabemos la razón por qué nos comemos el pavo. Ya en la mente de Dios estaban los Estados Unidos desde los tiempos de Abraham, hermano. Y Dios configura a los Estados Unidos como una nación poderosa, porque la evangelización del mundo, que paradójicamente comenzó por Inglaterra, Alemania, la imprenta, el primer libro. Yo sé que ustedes me están entendiendo, amado, aunque estoy haciendo un poquito de historia, pero lo que quiero es que se sustenta la profecía, es la predicción de lo que luego va a ser historia. Se inventan la imprenta. ¿Y cuál es el primer libro que se imprime, valga la redundancia, en la imprenta? La Biblia, comenzando con la Reforma Protestante. Así que ahora vamos entonces a lo que va a ser la iglesia fiel. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos dicho que Filadelfia es amor fraternal, y él proviene, el título, el nombre proviene del griego filos, y de ahí surge la palabra filial, amor fraternal. Esto dice
el santo. Vaya comparando cómo le bajó, vamos a decir, sí, como decimos nosotros los puertorriqueños acá. Cuando le habló a Sardis, lo que le dijo fue, mira, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, lo que te voy a decir no te va a gustar. Lo que le dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano, evidencia que los pastores están en las manos de Dios y les responden que no se nos olvide, solamente somos ovejas de su prado y le tenemos que responder a él por lo que él pone en nuestras manos. Eso hay que entenderlo bien. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. No, mire qué clase de presentación. Cómo contrasta esta presentación con las otras iglesias, obviamente, exceptuando también a Esmirna, porque es la iglesia del sufrimiento. Pero el Señor se le presenta aquí como el santo. Te voy a hablar no con reproche. Te voy a hablar como yo soy y tú y yo, Filadelfia, nos vamos a entender porque estamos en la misma sintonía. Y como yo soy santo y yo soy el que te estoy hablando, el santo es el que te está hablando, tú tienes que mantener ese estatus de santidad. Adoramos el nombre del Señor. Mire bien, el verdadero. ¿Qué clase de presentación? En el que no hay engaño. El que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Déjenme explicar eso ahí. Cuando se suscitan, amados, estos problemas de conflicto, se suscitó la guerra del Golfo Pérsico, la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, se han levantado diferentes situaciones en el mundo, diferencias entre Rusia y Estados Unidos, y cada vez que surgen estos cuasi conflictos, cuando surgió el problema con Corea del Norte, no falta una conferencia en que los hermanos me digan, ay, hermano Benito, viene una tercera guerra mundial. Y lo que usted ve por la televisión hablando es guerra, y guerra, y guerra, y viene una tercera guerra mundial. Yo les voy a decir una cosa, amados. Por años, y la gloria es de Dios, por años yo he predicado que mientras la iglesia de Jesucristo esté sobre la faz de la tierra, escuche bien esto, no se puede materializar una tercera guerra mundial. Se dirá, ¿qué dice el hermano Benito? Como se lo estoy diciendo. Porque aquí Dios le dijo a su iglesia fiel, Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia, mira, yo te he puesto delante de ti, iglesia fiel, una puerta que nadie puede cerrar. ¿Sabe cuál es esa puerta que el Señor puso en las manos de Filadelfia? La evangelización del mundo. Entonces, Dios aprovecha el tiempo de la era moderna, de la iglesia moderna, que comienza a partir del año 1750 hasta el día de hoy. Por eso les he explicado ahorita, amados, cómo Dios separa a los Estados Unidos
lo separa de la mancomunidad británica, particularmente de Inglaterra, no por razones políticas. Entendamos la historia. Los Estados Unidos no se convierten en 13 colonias por cuestiones políticas. Los Estados Unidos se separan de la mancomunidad británica por motivaciones religiosas. Aquí no se nos permite adorar a Dios como nosotros queremos hacerlo, nos vamos. Y se fueron. Y Dios los constituyó en la nación más poderosa del mundo. Y nadie puede negar que las grandes misiones a nivel mundial, ¿de dónde salieron? De los Estados Unidos. Y no podemos tampoco dejar a nuestro Puerto Rico. Yo vengo de un movimiento pentecostal, donde allá para la década de los 50, y entre ellos estaban los tíos de mi esposa que está aquí a mi lado, los evangelistas Raimundo y Eugenio Jiménez, los hermanos Jiménez. Yo, sin llegar a pensar que iba a ser parte de esta familia, siempre yo decía en mis conferencias, fíjense cómo son las cosas de la vida, yo siempre decía en mis conferencias, en Puerto Rico hay 2 evangelistas en el anonimato, que han sido de los evangelistas más famosos que ha tenido Puerto Rico, si cuidado los 2 más famosos, el hermano Eugenio y el hermano Raimundo. Eugenio, que tenemos fe de haberlo metido preso. Y estoy trayendo esto porque estamos hablando de la evangelización. Estoy hablando de la puerta que Dios le dijo a su iglesia fiel. Esa puerta no la cierra nadie. Y entonces, imagínese usted, amado, el mundo inmerso en una tercera guerra mundial, donde quedan las facilidades de evangelizar. Y esto es haberme hecho entender. Por tal razón, vamos a olvidarnos de guerra. Jesús lo que dijo fue, ustedes oirán de guerra y rumores de guerra. Hemos visto guerras, 1914, una primera guerra mundial, 1918, 1945, una segunda guerra mundial, pero eso ya se acabó. La urgencia de evangelizar al mundo, como se está haciendo, para que se dé el arrebatamiento, rimiento de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia fiel. Una guerra, como dije, estorbaría todo ese desarrollo. Escuche bien, amado, escuche bien. Yo conozco tus obras. He aquí y he puesto delante de ti una puerta abierta, ya lo hemos dicho, evangelización, la cual nadie puede dejar, porque aunque tienes poca fuerza, hello, mira, amado, cuántas cosas está realizando la iglesia en la evangelización. ¿Cuántas cosas está realizando ahora mismo la iglesia con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial? Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y quién está reconociendo lo que la iglesia está haciendo? No sé si usted me entiende, porque la iglesia no es noticia. Para el mundo, la iglesia no es noticia. Si pasa algo en alguna iglesia, eso inmediatamente se van a encargar los medios noticiosos de resaltarlo, de buscar capitalizar eso, de sacarle provecho a eso. Lamentablemente esa es la realidad.
Por eso el Señor le dice a su iglesia fiel, tú no tienes mucha fuerza, tú tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado. No, adoramos el nombre del Señor, hermano, por esa expresión y nos hacemos partícipes de esa expresión. En medio de las circunstancias, no hemos ni negaremos el nombre de la palabra, ya seguimos guardando la palabra y no negaremos jamás el nombre de nuestro Señor. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, Nicolaítas, lo que vienen a propulsar jerarquía. Una casualidad, cualquier coincidencia con el día de hoy no es pura casualidad. A los que se dicen ser judíos y no lo son, claro, judíos no de nacionalidad, sino los que son judaizantes. Perdamos de vista que la historia siempre ha sido igual y sigue siendo al día de hoy la misma. El judaísmo no como secta ni como etnia, sino como religión. Entiéndase, claro, que mejor lo expresamos, judaizantes. Los tenemos aquí en Puerto Rico y estoy seguro que en Estados Unidos, los que ahora se jactan, no, nosotros somos judaizantes. Pero yo tuve que encarar a un amigo mío, un muy buen amigo mío, y decirle, bueno, pero espérate, es que San Pablo le dijo a los hermanos de Galacia, si vosotros buscáis justificarte por las obras de la ley, te habéis apartado de Cristo, porque te salve Moisés. Adora la gloria de Dios, ahora sí puedes, como decía el hermano Guillermo. Ahora, mira cómo dice, hago que se postren a tus pies, los que se convierten en sinagogas de Satanás, porque todo el amado, todo el que se opone a la obra de Dios, lamentablemente, es lo que se convierte en una sinagoga de Satanás. Que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, este verso ya ustedes lo saben de memoria, la palabra de mi paciencia. Aquí no hay que guardar muchas cosas más. Aquí hay mucha gente que se ponen y es buscando aquí. Claro, el estudio. Yo soy un estudioso, amado. Yo soy un estudioso. Yo llevo graduado de seminario. Casi más de 60 años. Ya a los 15 años estaba en el seminario. Para la gloria del Señor. O sea, yo no estoy hablando de que alguien vaya a decir, este debe ser un... que no estudió, no, modestia aparte, y en la vida secular también. Dios me bendijo en mi vida secular y con buenas posiciones en mi vida personal, pero todo eso yo lo he puesto por estiércol, por nada. No me interesa nada de eso. Me interesa que Jesucristo sea glorificado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche bien, amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. Mire bien, algunos ahora quieren cambiar las cosas y quieren hacer una doctrina de dos palabras, porque entonces quieren decir y que yo te guardaré en la hora de la... No, vamos a ver las cosas como son. Ahí no dice yo te guardaré en la hora. Si fuera en la hora, era que le iba a permitir estar inmerso, incluso en la grande tribulación. Eso es guardar en. Aquí dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora yo creo que estos son uno de los pasajes más claros, más clásicos de la Escritura. Jesús dijo, viene tiempo de angustia, cual no lo ha habido sobre la tierra, ni lo habrá jamás. Ese tiempo
de angustia. Eso es Mateo capítulo 24, verso 29. Ese tiempo de angustia es lo que estudiábamos en la semana número 70 de Daniel, la grande tribulación, y que habíamos explicado en esa clase que hicimos de las 70 semanas de Daniel, que la semana número 70 es la grande tribulación, y que cuando Dios comienza a hablarle a Daniel, le dice: Daniel, sabe pues y entiende, estoy citando verso 23 debe ser, sabe pues y entiende que hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo. ¿Y de qué etnia era Daniel? ¿De qué raza era Daniel? ¿Era judío? Pues si todo se cumplió, y las 69 que habíamos explicado ya, se cumplieron con respecto a Israel, ¿por qué tratar de traer, como dicen los abogados, por qué tratar de traer por el pelo ahora de que la semana número 70 tiene que ver con la iglesia, cuando el pasaje escritural claramente establece son 70 semanas determinadas sobre Israel? Escuche bien. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es arrebatamiento de la iglesia. He aquí yo vengo pronto, que pronto ya lo hemos explicado, tachei. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Adiós. Nos volvieron a servir la misma receta. Nos dijeron acá, a Saldi le dijeron: el que venciere será, verso 5 del capítulo 3 de Apocalipsis, el que venciere será vestido de vestidura blanca y su nombre no será borrado del libro de la vida. Y acá a la iglesia fiel se le dice que aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pues entonces, la exégesis que hicimos ahorita de que no es salvo, siempre es salvo, la exégesis que hicimos ahorita de que el nombre puede ser borrado del libro de la vida, lo hemos corroborado, y que se puede perder la corona. Y si se pierde la corona, amados, ¿qué se perdió? Si se pierde la corona, ¿qué se perdió? La salvación. Déjenme hacer este paréntesis un minutito aquí. Cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, ya hemos dicho, estamos hablando del año 1750 hasta el día de hoy. Pero cuando vemos el acróstico que hicimos de APIN RN, Filadelfia entra en el periodo de la iglesia moderna. Aquí vamos cuadrando. Periodo de la iglesia moderna. Pero ahora se nos acabaron los 6 periodos de la iglesia: apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada y moderna. Y tenemos los 6 periodos de la historia de la iglesia, pero tenemos 7 iglesias. Y si tenemos 7 iglesias, y habíamos estado pareando, ¿verdad? Ustedes lo recordarán, habíamos estado pareando apostólica con Éfeso, perseguida con Esmirna, imperial con Pérgamo, medieval con Tiatira, reformada con Sardi y moderna. Tenemos que parearla entonces con 2 iglesias, porque son 6 periodos de tiempo, pero son
7 iglesias. Entonces, ¿qué significa eso, amado? Que dentro del periodo de la iglesia moderna, cogen 2 iglesias al mismo tiempo. ¿Cuáles son esas 2 iglesias? Quise enfatizar mucho en lo de Filadelfia, porque la otra es la iglesia vomitada. Triste lo que vamos a hablar, lamentable lo que vamos a hablar, pero entonces, para que nos entendamos, cuando hablamos del periodo de la iglesia moderna, estamos hablando de la iglesia Filadelfia, pero también está ahí dentro de la iglesia moderna la Odisea. Adora la gloria de Dios. Seguimos, amados. Seguimos. Escuche bien. Dice, he aquí que yo vengo pronto, que ninguno tome tu corona. Verso 12. Al que venciere. Óigame. La exhortación del Señor parece que sigue siendo enfática. La aseveración que el Señor está haciendo no es de que ya yo fui salvo y me descuido porque ya soy salvo. No. Yo no estoy atacando ninguna doctrina, amado. No me vayan a malinterpretar. Yo estoy enseñando lo que dice la palabra. Aquí dice, al que venciere. ¿Por qué dice al que venciere? Hay muchos que no van a vencer. Porque hay muchos que se van a quedar a la mitad del camino. Y la exhortación del Señor es, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Aquí hay que hacer una pequeña reflexión con mucho cuidado, amado. Y es lo siguiente. Está hablando de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, yo soy de los que pienso que la nueva Jerusalén viene con Jesús en su segunda venida física, se mantendrá en el aire durante el periodo milenial, tiene que ser quitada o removida, o Dios va a hacer algo, mientras la tierra pasa por el proceso de purificación. Las cosas nuevas, como dice Pedro, serán ¿qué? Cielo nuevo, vieja nueva. Este concepto yo lo voy a discutir más tarde. Pero lo que quiero que se entienda por ahora es lo siguiente. La nueva Jerusalén no baja en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a entrar al capítulo 4, después que hayamos hecho la Odisea, vamos a entrar al capítulo 4. El arrebatamiento de la iglesia es que el Espíritu Santo nos llama a nosotros hacia las nubes y ahí nos encontramos con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 13 en adelante. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Claro, yo no me voy a meter ahora en cuestión de las bodas, del cordero, los que son invitados a la cena, porque hay un montón de cosas que tenemos que explicar con calma. Por ahora yo quiero que se entienda esto nada más, en conformidad a lo que dice ahí. La nueva Jerusalén viene con Jesús, ya dije, y nosotros venimos con él, y nosotros venimos ahí también en la nueva Jerusalén.
se queda asentada la Nueva Jerusalén en el aire ahí durante el periodo del milenio, porque finalizada la grande tribulación que comienza el periodo milenial, donde usted y yo seremos reyes. Yo sé que la temática de hoy no ha sido fácil, amado. Por eso voy a abrir la pregunta ahora mismo, si ustedes así quieren abrir. Quiero escucharlo, mis amados. Amén, Luz Velázquez. Amén. Pastor, yo tengo dos preguntas. Ajá. La primera es que usted dice que la iglesia Filadelfia es la iglesia moderna, como quien dice nosotros. O sea, dentro de la iglesia, del periodo de tiempo, recuerden que ahorita estoy hablando los diferentes periodos de la iglesia: apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada y moderna. 6 periodos en la historia de la iglesia, pero 7 iglesias, ¿verdad? Lo que quiere decir que en uno de esos lapsos de tiempo tienen que coger 2 iglesias al mismo tiempo. Bueno, como hemos estado haciendo, la hemos desglosado una por una y parean, y donde único caen las 2 iglesias con unas similitudes y diferencias es en el periodo de la iglesia moderna, que es el periodo de tiempo que estamos viviendo hoy, la iglesia fiel Filadelfia, la iglesia apóstata, que es la que voy a cubrir, la Odisea, la iglesia vomitada, la iglesia que estuvo en el cuerpo de Cristo, porque si la vomitó por su boca, ¿por qué la vomitó? Porque estamos. La escucho, amada. Bueno, lo que yo quería saber, sí, que como según la historia paralela dice que fue fundada por Átalo II, a su hermano. No sé si fue que era un grupo de personas o un templo físico. Esa es mi duda. No, siempre, no, muy bien, la duda y es muy razonable. Todas estas iglesias, hermano, todas estas iglesias existieron. De hecho, yo tuve el privilegio de visitar todos los lugares donde estas iglesias existieron. De hecho, ya que usted lo trae así, átalo, y ahí es que entonces comienza a construir las torres, las columnas, que usted lo leyó en ese libro que usted tiene ahí, no sé cuál es, pues lo he leído también. Ahí es que se comienza a levantar las columnas en honor a las personalidades grandes. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a su iglesia? Yo te voy a convertir en una columna, así también. O sea, una correlación con lo que era el tiempo cuando la iglesia existía, porque les reitero, amada, y muy buena su pregunta, todas estas iglesias existieron físicamente, pero el Señor y no solamente eran estas las iglesias que existían, vaya, hay que hacer mención de eso, pero el Señor coge las características particulares de estas iglesias para hacer como un ejemplo histórico. Mira, esto es lo que se va a estar materializando en el mundo. ¿Ven? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén, gracias. Te escucho. Amén. La segunda, repito, gracias, pastor, pero gracias, es grandísimo. En la segunda, ¿qué representa la llave de David? O sea, quiero anotar porque la oportunidad de lo que le dijo el Señor a Pedro: lo que tú ates en el cielo, yo lo ato en la tierra. Lo que tú desates, yo lo desato. Es que, hermana, es que la iglesia, y qué bueno que usted lo trae también, la iglesia como que no hemos aprendido a internalizar, a comprender la grandeza que Dios ha puesto en nuestras manos. Hemos perdido mucho, lamentablemente. Tenemos gente, y vuelvo y digo, yo no tengo la intención de criticar, yo quiero enseñar.
Pero mire, hermana, amada, tenemos gente en las iglesias que pongan un endemoniado al frente. a Jurín. ¿Y qué dijo el Señor? No, ustedes tienen autoridad sobre los demonios para orar por un enfermo. Lo mismo. Mira, amada, yo soy un testimonio de lo que es la fidelidad de Dios en la sanidad. Yo soy un hombre que tengo diagnosticado las condiciones que no existen. Voy a una hematóloga, por decir así un ejemplo, y me dice que tengo mielodisplasia en un 9% de degeneración. Eso es cáncer. Esos son los glóbulos blancos comiéndose los glóbulos rojos. Y cuando ella me dijo eso, ¿sabe lo que yo le dije? Y lo digo solamente para exaltar el nombre del Señor. Yo no tengo nada. Me habían hecho una médula ósea. El que sabe lo que es eso, duele que se acabó. Y cuando fui le dije, yo no tengo nada, ella se molestó muchísimo, me mandó a repetir la médula ósea y hacía escasamente un mes que me la habían hecho la primera. Todavía me dolía la primera, pero como yo había declarado en el nombre del Señor, yo no tengo nada, le dije, pues dime cuándo me voy a hacer la otra médula ósea. Me dijo, el miércoles. Y fui y me hice mi segunda médula ósea y el resultado, ¿cuál fue? Negativo. Dios se glorificó. Después vienen y me dicen que tengo miastenia gravis en el hospital de veteranos. En el hospital de veteranos, aquí está mi esposa al lado. Me dijeron, se te murió la mitad del cerebro. Y yo le dije, pues si se me murió la mitad del cerebro, esa parte yo la tenía de más. Amado, yo estoy hablando de memoria, lo estoy citando de memoria. ¿Y usted se cree que un viejito de 75 años puede estar citando la palabra de memoria con la mitad del cerebro muerto? Lo que pasa es que el enemigo es bruto y trata de venir a decirle a uno cosas que no son. Recientemente fue una cita con mi esposa veterano y la doctora que me atendió me dijo, don Benito, te aparecen células muertas en su cerebro. Y yo, porque pues si esas están muertas, esas las tenía yo de más. Porque ahora es que yo me siento bien. ¿Te entiendes lo que estoy diciendo, hermana? La llave de David. Dios nos ha dado autoridad. ¿Sí? No revelación. Amén. ¿Será? Amén. Qué bueno que escuché. Seguimos. Gracias. Amén, amada. Escuche las preguntas, mis hermanos, si no sigo. Hermano, el hermano Marmolejo, yo quisiera que un poco más sobre... Perdón, el hermano Marmolejo. Ok, sí, lo escucho, hermano. Sí, yo quisiera que usted abunde un poco más sobre la salvación, cómo se pierde la salvación. Bueno, la salvación, imagínese vamos a decir un ejemplo hipotético así, un hombre que era un maltratante, o un hombre que era un adúltero, un hombre que era un jugador, un peleón, y el Señor lo salvó, lo sacó de ahí, pero después vuelve y cae en ese tipo de conducta, mi hermano, pues se perdió porque no va ni la vivencia, la segunda vivencia de él, después de haber sido restaurado. Aparte de que esto es como dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 29 de Hebreos, el que después de haber recibido el conocimiento es haber reconocido que Jesús es el Salvador. Dice ahí, lo estoy parafraseando, delinque, peca. Dice bien claro ahí, para ese no queda ninguna oportunidad de salvación. Dice ahí, lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Y después dice, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La gente dice de un Dios vivo. No, de un Dios vivo no. Del Dios vivo. Porque es que la conducta, amado, mi comportamiento, mi vivencia ante el mundo, no solamente ante Dios, ante el mundo, tiene que evidenciar que yo soy que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Si yo antes hacía unas cosas y mientras estuve en el Señor dejé de hacerlas, pero vuelvo y las hago, pues no, me convertí, ¿sabe qué? Lamentablemente me convierto en un vómito. Estuve, y eso es lo que voy a explicar ahora con la Odisea, estuve en el cuerpo, porque estuvo en el cuerpo esta persona, pero
cuando se convirtió en un vomitivo, en algo que el Señor no puede soportarlo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿qué dice la palabra? Lo vomitaré con mi boca. Es lo más que le puedo decir, hermano, y espero haber contestado su interrogante. Sí, está Pero bastante claro. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted, hermano, por participar, seguro que sí. Muchas gracias, hermano. ¿Algunos otros hermanos que preguntan? Bendiciones, pastores, Yanina. Ah, ya, hermana Yamina, qué bueno, le escucho, qué bien. Sí, bueno, mi pregunta es sobre Apocalipsis 20:12 que usted leyó, o la pastora, perdón, que dice aquí, y vi a los muertos, entonces me llama la atención que dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, la pregunta es, eso que dice grandes y pequeños, exactamente a qué se refiere. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es una vez, recuerdo hace como 40 años, lo tuve que explicar. Mire, hermano, lo que sucede es que delante de Dios no se es responsable por la edad cronológica que uno tenga. Me explico. Hay niños, bueno, aquí en Puerto Rico, un muchachito de 11 años que lo fuimos a visitar a una institución carcelaria, ya había asesinado 2 personas con 11 años. Otro con 14 años, que ya eso hace tanto tiempo, que ya ahora es tan común. Cuando fue un hermano capellán a ayudarlo, el muchachito le decía, pastor, pero es que yo tengo que ir a mi casa porque tengo que hacer un arreglo, entonces, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Muchachos de 11, 12, 14, que viven ya como adultos, que la capacidad de discernir qué es pecado y qué no es pecado está latente en su vida. Y por eso es que dice, y vi los muertos grandes y pequeños. Pequeños, porque habrán niños allí que si su capacidad de discernir lo que era pecado ya la tenían y así murieron, les responden a Dios como si hubiesen sido viejitos. Espero haberle explicado, hermano. Por eso dice grande y pequeño. No va con la edad cronológica, con la edad que tenga que haya tenido el muchacho al momento que murió. Aquí en Puerto Rico, cada rato asesinan un muchachito de 13, 14 años metido en vicio de droga. Pues ese muchacho es responsable de su perdición delante de Dios. Pues seguro que sí. Y para Dios quizás va a ser considerado un pequeño. A eso que se refiere, grandes y pequeños. No va con la edad. Amén, amén. Seguimos, hermanos. Yo sé que hoy ha sido complicado. Ustedes me dicen. A ver si tenemos más. Muy bueno. Ajá. Hermano Benito, bendiciones, hermano Robert. Hermano joven, qué bueno escucharle, qué bueno escucharle. Sí, solamente un pensamiento, no sé, quizá podría argumentar algo usted en cuanto a eso, o aclararnos en cuanto a Apocalipsis 3:10, cuando está hablando de que el Señor no vamos a pasar por la tribulación como creemos y esperamos todos. Amén. En el 3:10, el verso 10. Ajá, exactamente. Cuando yo creo, no sé si es algo que tiene significancia, usted quizá puede aclarar más esto, y es que cuando dice que el escritor que él nos guardará de la hora. No está hablando directamente de la prueba, sino de la hora. O sea, y yo entendería, y no sé, es posible que esté equivocado, que está hablando de, es como que dice, como cuando decimos, es la hora de comer, ¿verdad? Ya todos identifican el mediodía, por ejemplo,
pero no quiere decir que se va a comer enseguida ya, pero ya es la hora de comer. Entonces, nos está hablando que de esa hora, o sea, del inicio de lo que viene a continuación, que es la prueba, es el cual Él nos está guardando, de la hora, o sea, del tiempo que va a iniciar para esa prueba, ¿entiende? Entonces, yo entiendo, hermano, como que verdaderamente está bien claro ahí, de que nos está guardando de ese inicio, de lo que va a venir en ese inicio, que es la prueba hacia los moradores del mundo, en realidad. Sí, y yo creo pero estamos cónsonos, hermano joven, estamos cónsonos, usted y yo, sí, porque de la hora, pues cuando vaya a comenzar esa hora y que estaremos inmersos en esa hora, si es que que la iglesia fuera a pasar por la tribulación, el Señor nos está diciendo, mira, ya va a llegar la hora de la tribulación y yo te tengo que sacar de aquí, yo te voy a librar. Eso lo vamos a ver cuando ahora entremos al capítulo 4, hermano joven, lo vamos a ver, porque ahí ya vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia antes de que comience la tercera división que hicimos en conformidad con el capítulo 1, verso 19, que decíamos, las cosas que has visto, Cristo glorificado, las cosas que son, que es la que vamos a terminar ahora cuando veamos la iglesia de Laodicea, el desenvolvimiento histórico de la iglesia comparado con las 7 iglesias de Apocalipsis, pero para entrar entonces a las cosas que sucederán después, y muy bueno su planteamiento, a las cosas que sucederán después. ¿Cuáles son las cosas que sucederán después? La grande tribulación, pero que la tribulación en el bosquejo que estamos siguiendo, capítulo 1, verso 19, comienza en el capítulo 6, ahí está el detalle, comienza en el capítulo 6 con la apertura del primer sello y por consiguiente la aparición del anticristo. Pero antes de llegar, y nos estamos dejando llevar por el bosquejo que el mismo libro da, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas. Comienza la tribulación en el capítulo 6, pero en el capítulo 4, que todavía no ha comenzado la grande tribulación, nosotros somos llamados al cielo. ¿Ves? Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, somos arrebatados. Y claro, que eso es así, que está tan claro, y porque algunos quieren enseñar que la iglesia va a estar aquí, pues eso sí lo dice bien claro. Yo vi un trono y al instante estaba en el verso 2 del capítulo 4, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido ¿dónde? En el cielo, y habían 24 ancianos alrededor de ese trono. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? 12 patriarcas del Antiguo Testamento, representando los salvados del Antiguo Testamento, y 12 apóstoles del Nuevo Testamento, representándonos a nosotros. Y estamos conscientes. Si es que va, porque lo que está diciendo es, va a comenzar la gran tribulación, que como hemos dicho, comienza con el capítulo 6, y Dios le dice a su iglesia, yo te saco de aquí, porque yo no vine, iglesia, a morir por ti, en una figura de retórica. Mi novia, que la iglesia es la novia del Señor, mi novia, yo no vine a derramar mi sangre por ti, para entregarte a un impostor como el diablo, para que te ultraje. Porque, amado, ¿qué haría el diablo con la iglesia en la gran tribulación? Si la iglesia estuviera aquí, ¿qué haría el diablo con la iglesia? Es ultrajarla, ¿verdad? Liquidarla, para que después Cristo se case con ella. No, Jesús no hace eso. Nuestro novio es más digno que eso. ¿Estamos bien, hermano joven? Muy bien, y yo creo también que si la intención
también que si la intención hubiese sido que pasásemos por la tribulación, entonces hubiesen usado la preposición en vez de la preposición de. Correcto, ¿Entiendes? correcto, muy bien, Entonces, seguro que sí. yo creo que ahí si profundizamos un poquito está bien claro, inclusive Está bien claro. sabiendo que guardar no en verdad necesita una preposición, pero en este caso él quería especificar que era de esa hora, de que no iba a Eso, guardar. muy bien. ¿Entiendes? No sé si sirve para la aclaración, hermano. Le agradezco mucho su contribución, hermano joven, seguro que sí, muy bien, muy bonito, muy bonito. Nada, creo que ya el tiempo se nos está terminando, déjeme verificar, es que hemos tenido un poquito de problemas con los teléfonos, pero déjeme verificar la hora. 8:24, nos despedimos, oramos, porque quiero coger entonces después la Odisea y el capítulo 4, que esto es en él la semana que viene. Está bien, amado, así que nada, porque no quiero comenzar la Odisea y dejarla a mitad, así que nos vamos a despedirlo y entonces la semana que viene les prometo que hago la Odisea y arranco con ese capítulo 4 que es interesantísimo. Señor, tú has sido bueno, tú nos has permitido en esta noche, Señor, una vez más poder interactuar con nuestros amados hermanos y hermanas. Ellos están, Señor, solícitos en recibir, Padre, la enseñanza de tu palabra. Bendíceles con gran bendición, Señor. Sigue despertando en ellos este firme propósito e intención de conocer tu palabra, sobre todo para que tu nombre sea exaltado y magnificado, Señor, en su vida y en sus corazones. Ayúdanos, oh Señor, a permanecer siempre fieles, asidos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Lleva esta palabra por todo lugar. Amén, Señor. Amén. Dios bendiga, mis amados.